Mi nombre es Mauricio Rojas, soy el director de la Academia Liberal y les doy la más entusiasta bienvenida a este primer curso de la Academia. Este curso trata de la libertad y sus enemigos y la idea es dar un panorama general. Por ello vamos a dedicar las dos primeras lecciones y también los dos primeros seminarios a la historia de la libertad. Hoy día vamos a estudiar esa historia brevemente, por supuesto, desde la antigüedad hasta el Renacimiento aproximadamente, para en la clase siguiente abocarnos a la historia moderna de la libertad. Y cada una de estas clases vendrá seguida por un seminario en torno a las ideas que allí se han planteado, las inquietudes que ustedes tengan y los temas que ustedes quieran plantear. La tercera de las 4 clases de este curso la he llamado Claves del Pensamiento Liberal. Allí ustedes van a ver una charla, una conferencia que yo di el año pasado, presentando justamente los fundamentos del pensamiento liberal. Y eso va a ser el contenido de la tercera clase. La cuarta y última clase de este curso trata de las claves del pensamiento colectivista, es decir, del pensamiento antagonista a lo que ha sido el pensamiento liberal durante la modernidad. Allí también van a ver una charla que yo di el año pasado, pero complementada tanto por un nuevo PowerPoint como por una presentación que voy a hacer justamente dedicada a este curso. En la siguiente imagen vemos la bibliografía, lo que ustedes deben leer para complementar las clases del curso. He elegido 4 textos. El primero es de David Boas, se llama Las raíces del liberalismo. El segundo es un texto de un liberal muy clásico, británico, conocido como Lord Acton, y que nos lleva a la discusión sobre la historia de la libertad en la antigüedad. El tercero es uno de los pensadores más clásicos, tanto del pensamiento liberal como de la ciencia política moderna, y es Alexis de Tocqueville. Vamos a leer algunos capítulos de su famosa obra de la democracia en América. Yo he hecho la selección y está disponible en el enlace que allí se pone. Finalmente, vamos a leer un texto que yo he escrito sobre el marxismo y la búsqueda del paraíso terrenal. Eso, por supuesto, para estudiar aquello que yo he llamado los enemigos de la libertad. Por lo tanto, esta es la bibliografía. No son muchísimas páginas, pero son textos que merecen una cierta reflexión. Dense por ellos el tiempo para leerlos, para estudiarlos, para reflexionar sobre ellos y complementar de esa manera las clases y hacer las preguntas también, las inquietudes que a ustedes les vayan surgiendo durante la lectura de estos textos. Ahora bien, para aprobar este curso hay algunas exigencias. Entre ellas está participar en los seminarios. Como ustedes ya saben, el curso tiene 4 clases que son pregrabadas y 4 seminarios que las complementan, que son interactivos. Los seminarios son los días lunes de 17:30 a 19:30 hora chilena. Y ahí es obligatorio participar en ellos. Si se diese que no se pudiese participar en algún seminario, habría que complementarlo con un trabajo especial. El segundo requisito es enviar al menos un comentario o una pregunta fundamentada al profesor para ser tratado en los seminarios, una dentro de todo el curso. Ustedes pueden elegir cuándo hacen la pregunta, dentro de qué clase, pero es importante que llegue el día viernes, antes del seminario siguiente, que va a ser el día lunes. Y finalmente deben redactar un trabajo, máximo 4 páginas, sobre los desafíos de la libertad en perspectiva histórica. ¿Qué es lo que hemos estado tratando y vamos a tratar durante este curso? Y en ese trabajo deben ustedes hacer referencias tanto a las clases como al material bibliográfico, cosa que muestren tanto que se han inserido en las clases como que han trabajado con los textos que las acompañan. Esos son los requisitos para aprobar el curso. Y ahora podemos dejar esta parte formal de introducción y pasar a la clase de hoy, que es la historia de la libertad, la primera parte de la historia de la libertad, donde vamos a darle una mirada rápida, por supuesto, breve, porque el tema es muy amplio y podría tomar muchísimo tiempo. Pero vamos a darle una mirada a la libertad desde la antigüedad hasta el Renacimiento. En la siguiente clase vamos a avanzar desde el Renacimiento hasta el día de hoy prácticamente. La imagen que ustedes ven en el PowerPoint es la primera expresión que quiere decir libertad. Es sumeria, es muy antigua y viene de uno de los orígenes clásicos de la palabra libertad, que es la liberación de un esclavo. Terminar con la condición de esclavo y pasar a ser hombre libre. Bien, quisiera comenzar
comentando algunos temas conceptuales. La verdad que la libertad nos puede parecer un tema o un concepto relativamente simple, pero si profundizamos en él, vemos que tiene sentidos bastante distintos. He tratado de captar estos sentidos también con dos estatuas. Una, la del lado izquierdo, que representa a un soldado espartano de la época de la Esparta clásica. Bueno, y a la derecha tenemos la imagen de la estatua de la libertad. La estatua espartana nos lleva a pensar en una libertad muy distinta a la que se entiende hoy día en el sentido común, pero aún existe, que es la libertad concebida como soberanía colectiva, como capacidad de un grupo humano, en este caso ciudadanos de las ciudades griegas, de decidir libremente, sin estar sometido a un emperador o a un rey extraño, sobre su vida, su organización y sus destinos. Este es el primer sentido históricamente considerado de la palabra o del concepto de libertad. Es una libertad del nosotros, de la ciudad de Esparta o de la ciudad de Atenas o de una tribu germana de decidir libremente su destino. No tiene que ver con la libertad de los individuos que forman este colectivo. Esa es la idea moderna de libertad. La idea de que cada individuo tiene un espacio de derechos, de atribuciones que nadie puede, o por lo menos debería, inmiscuirse en ese espacio. La idea primera, esta idea colectiva, deja muy poco espacio a la libertad individual y no la acepta contra la voluntad colectiva. La ciudad domina al individuo. El individuo prácticamente no existe frente a ese grupo de hombres libres que se reúnen para decidir conjuntamente su destino. Todavía este es el concepto que usamos cuando decimos que un país es libre. Estamos hablando de que ese país no está sometido a la voluntad, al dominio de una potencia o de un país extranjero. Sin embargo, hace quizás ya no tanto tiempo, fundamentalmente a partir del Renacimiento, coincidiendo con el avance de la modernidad europea, va a surgir esta otra idea de la libertad como derecho individual, derecho a decidir con plena libertad sobre el qué hacer con mi vida. Es una libertad ya no respecto de otros, como es el caso de la soberanía colectiva de un pueblo, sino que es la libertad respecto de nosotros mismos, de los que forman nuestra comunidad, nuestra nación, nuestra colectividad. Es ese espacio de autonomía individual que nos damos y que protegemos con una serie de derechos que dicen hasta dónde llega la intromisión de otros, que limita el poder político sobre los individuos y crea esa esfera única, que es la que habitualmente llamamos como la libertad. Pero hay que entender que todavía en casos de conflicto, por ejemplo de guerra, las naciones aceptan sobreponer la soberanía colectiva, que restringe la soberanía individual. Por ello, cuando el colectivo está en peligro, como en una guerra, se suspenden una serie de libertades individuales y se aplica esta libertad mucho más primitiva, colectiva, donde la sobrevivencia de la independencia del colectivo exige la sumisión, la entrega de estos espacios de libertad o soberanía individual. Por ello, dos conceptos, uno muy antiguo, que tiene que ver con la autodeterminación colectiva, y otro mucho más moderno, propio de los últimos 5 siglos, que tiene que ver con el espacio individual de libertad dentro de ese colectivo del cual formamos parte. Bien, ese es un aspecto importante. En esta imagen hablamos de otra distinción importante que tiene que ver con el origen mismo del concepto de libertad. Y hablamos aquí de dos raíces históricas. Pueden haber más, pero yo me concentro en dos raíces históricas y que en el idioma inglés están captadas muy bien porque se usan dos palabras para decir libertad. Es que yo conozca el único idioma que tiene dos palabras distintas para decir lo mismo. Y liberty es la forma asociada al castellano, a libertad, a liberté en francés, que es la raíz latina mediterránea de la palabra. Freedom tiene que ver con la raíz germana, la raíz tribal del concepto de libertad. Ambos conceptos son interesantes y, como les decía, nos remiten a historias muy distintas. La primera, a la formación clásica del mundo mediterráneo, la herencia griega, latina y posteriormente cristiana. Y la segunda, a esta raíz germana, pero también presente entre otros pueblos en ese tiempo más primitivos, como podrían ser los celtas, o los pueblos, muchos de ellos, que los españoles se encontraron cuando llegaron a América. No, por supuesto, los grandes imperios, donde había una subordinación política muy desarrollada. Pero, por ejemplo, en Chile, el pueblo mapuche tenía una libertad, en gran sentido, en muchos sentidos, parecida a la libertad tribal germana o celta.
donde una asamblea de los hombres libres, de los hombres adultos, decidía los destinos colectivos del grupo. Las ilustraciones que hay aquí abajo tratan de captar estas dos raíces. Al lado izquierdo tenemos lo que queda, los restos del lugar de reunión de la asamblea ateniense, la famosa asamblea donde se crea la democracia prácticamente, cuyo nombre es Nix. Y al lado derecho tenemos lo que en idiomas germanos se llama el Ting, la asamblea también de los hombres libres. Estas dos génesis históricas van a dar origen a una serie de derechos, principios de libertad, que finalmente van a ir juntándose en la historia moderna de Europa, no menos a través del desarrollo que se da en Inglaterra y que luego va a pasar a formar una raíz fundamental de lo que va a ser Estados Unidos de América. Por tanto, tenemos dos raíces, vamos a ver su desarrollo histórico, vamos a partir con la primera, que es la raíz grecolatina, cristiana, y para ello vamos a hacer una referencia a algo que es muy importante para comprender por qué la libertad surge en ciertos contextos históricos sociales y no en otros. Más aún, la libertad tiene una historia cuyo epicentro va a estar en Europa, especialmente en Europa occidental, y de allí se va a desplazar a otras partes del mundo. Esto, por supuesto, que no es una cuestión genética, sino que algo que tiene que ver con ciertas condiciones de desarrollo, ante el cual los distintos pueblos han tenido que elaborar instituciones, y esas instituciones han creado un contexto que es muy distinto. Después vamos a volver a estas imágenes que hay abajo y que ejemplifican dos contextos muy distintos. Y esos dos contextos tienen que ver, simplificando por supuesto, con dos fuentes de mantención de los seres humanos, dos fuentes de producción distintas, dos maneras de ganarse el sustento, que yo las he resumido. Primero, en la tierra y la agricultura. Hay pueblos, imperios, grandes estados que han tenido su base en la tierra, la productividad agrícola y las clases campesinas, habitualmente sometidas al poder de distintos señores. Estos han llegado a ser los imperios más imponentes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de China, de India, de Egipto, de gran parte de los imperios mesopotámicos. También estamos hablando de los imperios americanos, donde en general la agricultura, el productor agrícola, era la fuente de la riqueza y por ello también la fuente del poder político que se construía en estas zonas. En el lado opuesto tenemos pueblos, naciones, ciudades muchas veces, que se desarrollaron en torno al mar, a la movilidad y al comercio. Podemos decir que en el mundo antiguo habían grandes centros productores agrícolas que generalmente usaban los grandes ríos de Asia o del norte de África para fundar su productividad agrícola. Y en torno a ellos habían pueblos móviles, flexibles, que vivían transportando, comerciando, poniendo en contacto estos grandes imperios agrícolas. Por eso el mar, el comercio, la movilidad, contra la tierra, la agricultura y la inmovilidad, están ligados a un lugar donde se producía la riqueza. Los pueblos marítimos, los pueblos comerciales, los pueblos que se desplazan de un lugar a otro, viven de juntar la diversidad de distintos estados o naciones y de eso hacen su fuente de subsistencia. Estos dos contextos históricos, sociales y económicos nos van a dar organizaciones políticas muy distintas. Las he ejemplificado con la pirámide a la izquierda, que si bien es muy característica de algunos grandes imperios, simbólicamente podría resumir muy bien lo que es el tipo de sociedad que se construye en base a la tierra, la agricultura y el sometimiento del campesinado. Sociedades jerárquicas, sociedades con un gran poder en el centro y con un poder que va siendo delegado hacia abajo y en la base. Hay una base amplia de productores agrícolas. Son sociedades donde la libertad prácticamente fue desconocida, donde el sometimiento, la servidumbre, era la forma natural de organizar la sociedad. Por eso la pirámide es un buen símbolo. El símbolo opuesto, típico de las ciudades comerciales, de las sociedades marítimas, sociedades que vivían, como ya les decía, de la diversidad, de que se juntasen personas de distinto origen a intercambiar lo que traían, lo que ofrecían. Es el ágora o la plaza donde se reúnen los comerciantes. La reunión del comerciante es la reunión de muchos mundos que se han acercado y se han dado cita en este lugar. Ahí tenemos una reconstrucción de una típica ciudad griega con el ágora en el centro, ese lugar de árboles, de espacio abierto, que es ese lugar de reunión plano. No es jerárquico, donde se reúnen hombres libres, comerciantes, a intercambiar sus productos.
Por tanto, dos contextos sociales muy distintos, dos contextos económicos muy distintos. Uno que naturalmente dio origen a una sociedad jerárquica donde la servidumbre era dominante, y otra que tendió a dar origen, porque vivía de la movilidad, de poder desplazarse de un lugar a otro, de encontrar gente distinta, a eso que llamamos libertad, tolerancia a lo distinto, vivir entre gente distinta, encontrarse, intercambiar productos, ideas, etc. Y eso fue lo que históricamente simbolizaron muchas de las ciudades griegas y de las ciudades mediterráneas en general, y que renacería a partir del 1100 y del Renacimiento en Europa occidental. Las ciudades comerciales del Mediterráneo, las ciudades comerciales del Mar del Norte, que reproducían ese viejo modelo de las ciudades-estado griegas, basadas, como les decía, en la movilidad, en el comercio, en el contacto entre personas distintas. Quiero profundizar un poquito más en esto y para ello les quiero hablar primero del paradigma chino, que es la sociedad que llevó a su punto culminante este tipo de organización social jerárquico y basado en la servidumbre, y por ello muy ajeno a nuestra idea de libertad. Y después vamos a pasar como contrapunto a hablar del paradigma ateniense, que es aquella ciudad que por siempre va a representar estos pequeños estados basados en el contacto, en la diversidad, y que van a dar origen también a la libertad y a la democracia. Paradigma chino primero, la tierra y los grandes ríos. Las sociedades de este tipo se basan en la capacidad de dominar, controlar, organizar la vida en torno a los grandes ríos, a las grandes fuentes de irrigación, que son los dos poderosos ríos de Asia, que son el Nilo, que son el Éufrates, el Ganges. En estos territorios, la productividad, la fertilidad, la capacidad de la agricultura dependía de la construcción de grandes estructuras políticas capaces de manejar estas grandes fuentes de agua y de vida y de irrigación. Ríos que recorren a veces miles de kilómetros y que requieren de grandes trabajos, de una gran organización para poder ser dominados, para que su fuerza no se transforme en terriblemente destructiva. Requiere además de un desarrollo del conocimiento y de la ciencia, entre otras cosas de la astronomía. Se debe desarrollar una élite que tenga esas capacidades para prever los cambios climáticos, los cambios de estación. Por ello que en estos territorios dominados por estos grandes ríos ha tendido desde hace ya miles de años a surgir una concentración política que ha dado origen a los grandes imperios de la antigüedad. A la vez, estos grandes imperios han desarrollado unas grandes clases aristocráticas y grandes burocracias estatales también, como el caso de China o el caso de Egipto. Y en la base de la pirámide, la servidumbre masiva de grandes cantidades de campesinos. Estas sociedades, cuando han sido bien administradas, cuando los ríos han podido ser dominados eficientemente, han tenido una productividad agrícola extraordinaria, lo que ha permitido una concentración demográfica que también es extraordinaria y que nunca se dio en Europa de una manera que pudiera compararse a lo que, por ejemplo, China o el norte de la India pudieron experimentar. Cuando estas sociedades han funcionado bien, es decir, con un imperio eficiente, con burocracias no corruptas, han dado origen, por supuesto, a este gran desarrollo demográfico, pero también a una acumulación de riqueza en las cortes imperiales, que ha sido hasta hace no mucho tiempo absolutamente única. Hay que pensar que en China, antes de la Revolución Industrial de Inglaterra, ya vivían más de 300 millones de personas. Algo absolutamente insólito en la época premoderna. Y por supuesto que, si bien cada campesino era bastante pobre y bastante explotado, la cantidad de excedente económico que se reunía cuando se dominaba esa enorme cantidad, esa masa humana, era excepcional. Y es por ello que para Europa, Asia, la China muy lejana, fue siempre el símbolo de la riqueza, del desarrollo. Era, como los chinos decían, el centro del mundo. Hasta Marco Polo, con sus relatos de esta riqueza absolutamente desbordante que ofrecía, por ejemplo, China. En el debate científico y parte político también, se conoce a muchos de estos grandes imperios como despotismo oriental. Es un nombre que ustedes pueden encontrar en la literatura y que trata de condensar todas estas características que en base a la servidumbre del campesinado permiten la construcción de estas enormes pirámides políticas y sociales. Otra característica muy importante del paradigma chino, es decir, de los grandes imperios basados en la servidumbre, la agricultura y las organizaciones estatales de gran tamaño, es que tienden a volcarse hacia adentro. Por eso que yo hablo aquí de una cosmovisión hacia adentro, autocentrada. Esto es característico, por supuesto, de China.
y va a marcar la historia de esa gran nación. El hecho de que la acumulación de riqueza era tan grande, el desarrollo que permitía, el lujo que permitía era tan exuberante, que nada fuera de sus fronteras parecía interesante, digno de aprender, digno de imitar. Esto se manifestó muy clara y muy dramáticamente cuando los ingleses, que ya habían entrado en su proceso de desarrollo económico moderno, mandan una delegación a China, invitándolos a intercambiar productos. Y los ingleses llevan sus productos. Y cuando los representantes del emperador ven lo que llevan, dicen, pero todo esto lo tenemos, y mucho más, y mucho mejor. Y en parte era cierto, con la única gran diferencia que cuando los ingleses producían miles de productos ya con su industria incipiente, los chinos seguían produciendo obras maestras en base a artesanos cuya productividad no tenía ninguna relación con la industria moderna. Y por eso que hay una carta muy famosa donde el emperador chino se dirige al reina tal vez en ese momento británico, diciéndole muchas gracias, de ustedes no tenemos ninguna necesidad. Y es el mundo bárbaro para China que tiene este desarrollo tan extraordinario. Bueno, y como les decía, jerarquía, teocracia en algunas partes, el caso de Egipto es muy destacado, meritocracia en otras. La verdad es que China es un ejemplo muy destacado de meritocracia, con exámenes, una clase de servidores, digamos, del aparato, enorme aparato del imperio, basado en el conocimiento, y son muy famosas las escenas que quedaron grabadas todavía en la época, comienzos del siglo pasado, de esos miles de personas que iban a dar los exámenes para ser aceptados como miembros de la burocracia del imperio. La verdad es que es un ejemplo muy, muy temprano de un sistema político donde la meritocracia era muy importante para inserirse dentro de lo que era la estructura del imperio. Y por supuesto, la tendencia autocrática. Son sociedades fundamentalmente piramidales, donde la libertad está prácticamente limitada al señor máximo, al emperador, a la máxima fuente del poder. Y después va decreciendo hasta transformarse en servidumbre masiva cuando llega a la base de la pirámide. Para ejemplificar esto de lo que estoy hablando, les quiero hablar un poquito de la grandeza y debilidad de China. Ya hablaremos de la grandeza y debilidad de Atenas, el otro paradigma. Y para ello quiero contarles una historia sorprendente, cortamente, que es la historia del almirante Shen Ho. Existen otras formas de escribirlo también, depende del tipo de chino que se use. Y ustedes ven en esta imagen dos embarcaciones. Esta embarcación pequeña, que parece de juguete frente a la otra, es una de las embarcaciones que usó Cristóbal Colón en su primer viaje a América, es la Santa María. Y lo que ustedes ven al lado es uno de los barcos de la flota del almirante Shen Ho. Flota que navegó hasta el África, que incluso dio la vuelta al África, como yendo hacia Europa, y que podía comerciar, que llevó animales exóticos. Hay dibujos maravillosos de jirafas llegando a China, descubriendo el mundo. Y ustedes ven que había una diferencia enorme entre esos grandes barcos chinos y las pequeñas carabelas o las naos portuguesas que van a conquistar el mundo. Lo que pasa en este momento es ilustrativo. Shen Ho navega, pone a China en contacto con, como les decía, África, el mundo árabe, hasta que uno de sus emperadores, estamos hablando del 1400, muy poco antes de que los portugueses comenzaran su gran expansión hacia el África para llegar luego al Asia, uno de sus emperadores va a decidir de que China no necesita ni mantener ni desarrollar este tipo de embarcaciones. China se basta a sí mismo, no requiere de contacto con pueblos bárbaros. Es contrario al espíritu de ese gran imperio y toda su riqueza estar poniéndose en contacto con otros mundos. Fuera de que de esa diversidad solamente pueden surgir conflictos, conmociones, ideas ajenas a lo que es un mundo mental, centrado en la misma riqueza de China, en las jerarquías de China, en todas sus tradiciones, donde todo prácticamente estaba arreglado, el color de la ropa, etcétera, todo eso. Y el emperador, ya acercándose a mediados del siglo XV, ordena la destrucción de la gran flota china, prohíbe los viajes que surcan los océanos, prohíbe el comercio al acercarse a otras naciones. Es decir, reivindica esa visión del mundo, autocentrada, excluyente, autosuficiente. Eso va a crear un vacío en los grandes mares asiáticos, donde justamente barcos como el que vemos allí, pequeños barcos, pero en este caso tripulados por portugueses, van a construir el primer imperio mundial europeo, que es el imperio portugués. Ese imperio sorprendente de un pueblo pequeñito. Imagínense, tenemos China con sus 300 y algo millones de habitantes. Y por otro lado tenemos un Portugal que no llegaba seguramente o andaba cerca del 1.000.000 de habitantes. Pero la gran potencia se repliega. Puede construir estas tremendas embarcaciones, pero no quiere hacerlo. Decide no hacerlo. Decide cerrarse frente a ese mundo que considera subdesarrollado, pobre, miserable.
decide mantener su estructura, su tradición, porque no necesita de los otros. Sin embargo, estos navegantes de Castilla o de Andalucía o de Portugal y de Holanda y luego de Gran Bretaña, herederos de la tradición comercial mediterránea, greco, latina, van a ser los que van a terminar conquistando el mundo. Y esto nos da un ejemplo de lo que fue la grandeza, pero también la debilidad de este tipo de imperios que viven centrados sobre sí mismos, basados en la servidumbre, que desprecian la diversidad frente a estos otros pueblos de los cuales vamos a hablar a continuación. Hablamos del paradigma chino, que representaba ese tipo de sociedades jerárquicas basadas en la tierra, en la agricultura y en una gran masa de campesinos que no tenían libertad. En otro contexto, muy distinto, relacionado en nuestro caso con el mar Mediterráneo, se fue desarrollando un tipo de sociedad basado en, como decíamos ya antes, ciudades que eran extraordinariamente dependientes del mar, del contacto con otros, del comercio. Tenían, por supuesto, una base agrícola, pero ello representaba un papel que fue menor y que fue dando paso a este incremento fundamental de la actividad comercial. Ello es lo que el paradigma ateniense puede resumir. Hay muchísimas ciudades de este tipo. Todo el Mediterráneo, desde la época fenicia por lo menos, va desarrollando este tipo de ciudades. Pero sin duda que Atenas, por su desarrollo en términos de la filosofía, de la ciencia y no menos político, es la ciudad que se destaca en todo sentido. Y donde, por supuesto, que el mar y el comercio son fundamentales. Lo que lleva a Atenas en la época de su grandeza, y estamos hablando del siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, y el siglo de la construcción de un imperio comercial de Atenas, basado en su dominio o relación con una gran cantidad de ciudades que están en el Mediterráneo, pero que también se introducen hacia el Mar Negro. Lógicamente que ciudades que se basan en el comercio, se basan por naturaleza en la diversidad, viven de la diversidad, de entrar en contacto con muchos mundos distintos y relacionar estos mundos a través de sus productos. Son sociedades de viajeros, sociedades donde todo el tiempo lo que es el pensamiento propio, la organización propia de la política, de la familia, de la sociedad, está puesta en relación con otros mundos. Por lo tanto, hay una aceptación o una tendencia a aceptar la pluralidad de pensamiento, de organización social. Y también va surgiendo en este contexto derechos asociados a los ciudadanos de las distintas ciudades, en este caso de Atenas, y un desarrollo que nos va a llevar hacia la democracia y la constitución de repúblicas. Pero es muy importante resaltar esta cosmovisión hacia afuera, hacia otros, hacia la diversidad y el contraste, es decir, el germen de lo que Karl Popper llamará en una famosa obra la sociedad abierta, que es el opuesto a esta sociedad cerrada, que es la sociedad tribal, una sociedad que está siempre, hace una autorreferencia, una referencia a sí misma, y que es la que se manifiesta muy fuertemente en los imperios basados en la agricultura. El punto natural, el centro natural de la ciudad de Atenas es el ágora, la plaza, el punto de reunión, de intercambio y de discusión. Y Atenas va a experimentar ya desde un par de siglos antes del siglo V, antes de Cristo, un desarrollo hacia formas republicanas de gobierno, es decir, basadas en la reunión de los ciudadanos que eligen sus representantes y los cuales deciden el destino de la ciudad. Este es un desarrollo bastante largo, bastante complejo, que empieza con una asamblea, una democracia muy limitada de lo que es la élite ateniense y que va avanzando, amplificando los derechos políticos, hasta que en el siglo V tenemos la primera expresión de una democracia muy amplia, que incluye prácticamente a todos los ciudadanos, independientemente de su propiedad, de su riqueza, y que va a ser la fundación de esa democracia directa que Atenas va a tener durante el siglo V y durante un tiempo posterior también, pero ya bastante en decadencia. Ahora, una de las cosas contradictorias de este tipo de ciudades, basadas en un principio de libertad, de igualdad ciudadana que se va a llevar a la República Democrática, es también el desarrollo de la esclavitud, muy presente en Atenas y presente en todas las ciudades de este tipo, no menos en las ciudades griegas, por supuesto. Es evidentemente una contradicción que tiene una explicación bastante natural. Como veíamos en los grandes imperios basados en la agricultura,
China o los imperios de la India o del Nilo en Egipto. Hay una gran base de campesinos que viven en la servidumbre. Sin embargo, las ciudades tienen que traer fuerza de trabajo desde otras latitudes. Y esa fuerza de trabajo que llega a estas ciudades comerciales crecientes y que en gran parte se va a dedicar a la artesanía, a la producción, que después se exporta a estas ciudades, va a tener la condición de la esclavitud. Por lo tanto, la democracia de las ciudades griegas clásicas, la democracia ateniense, va a ampliar los derechos políticos a sus ciudadanos, a la vez que va a constituir una base absolutamente contradictoria, podríamos decir, de población bastante amplia, que no tiene, por supuesto, ningún derecho, que vive en la esclavitud. Además, hay un segmento de población que son los extranjeros, que gozan de una serie de derechos de protección, son fundamentalmente una gran parte de la clase comercial. Los comerciantes de las ciudades son extranjeros, que gozan de protección, de derechos, pero que no gozan del derecho a la ciudadanía. Ese es el desarrollo que va a llevar a esa Atenas clásica que tanto se recuerda y que va a ser un centro cultural, artístico, filosófico, político inigualado durante muchísimo tiempo. Ahora, tal como el modelo o el paradigma asiático que China simbolizaba tuvo su grandeza y su debilidad, también lo tuvo Atenas. Y esto es un hecho que nos lleva a una reflexión que es importante. La democracia ateniense se desarrolló como una democracia directa, basada en grandes asambleas. Por lo tanto, no es en absoluto esa democracia representativa que se va a desarrollar en la época moderna. Y además, es una democracia que tiende a ser ilimitada, donde la asamblea puede prácticamente decidirlo todo, donde no tenemos ese elemento tan fundamental de la sociedad liberal moderna, que son fuertes derechos individuales y fuertes limitaciones al poder político. Atenas es el símbolo de la grandeza o del inicio de la democracia, pero también de sus peligros, especialmente cuando la democracia se transforma en democracia asamblearia, de miles de personas, como era el caso de Atenas, donde la demagogia impulsa a decisiones políticas que violentan, no dejan lugar a eso que es ese concepto moderno de libertad del cual hemos hablado, que protege un ámbito privado, donde el individuo decide, es el rey dentro de su pequeño ámbito que se defiende y que el poder político no puede avasallar. El ejemplo más clásico, y va a quedar siempre en la historia de la humanidad como un recordatorio de los peligros de este tipo de democracia asamblearia, es el juicio en el cual se condena a muerte a Sócrates. Y esa es la imagen que tenemos acá. Una justicia que se transforma en asamblea demagógica. De hecho, el tribunal que juzga a Sócrates se compone de cientos de personas que representan los distintos grupos de ciudadanos que hay en Atenas, estaban organizados en distintos grupos o segmentos, y que va a condenar a Sócrates a la muerte, cosa que está muy bien relatada en el famoso texto de Platón, y que Sócrates va a aceptar, porque él, como principio básico de su actividad, de su vida, era la legalidad, el Estado de Derecho, e incluso cuando el Estado de Derecho y la legalidad podían llegar a extremos como estos, a decisiones absolutamente aberrantes como fue la condena a Sócrates, él decidió aceptarla para no violar ese principio de legalidad, ese principio de Estado de Derecho que se había instaurado en Atenas. Por tanto, Atenas es ejemplo de grandeza y Sócrates es el más grande de los grandes, podríamos decir, así como Pericles lo fue en la política, pero también nos muestra algo que para el liberalismo, para el pensamiento liberal, es absolutamente fundamental. El poder incluso de la democracia debe ser limitado. Todo poder es peligroso, incluso el de la mayoría, incluso aquel que sigue reglas absolutamente transparentes, debe ser limitado, no puede avasallar al individuo, debe haber una fuerte protección de los derechos individuales y cortapisas. Ya hablaremos más adelante de la división de los poderes como una forma de limitar los excesos del poder, incluso de la democracia, las distintas trabas a los cambios violentos dados por la mayoría que ocasionalmente puede haber en las distintas asambleas democráticas, y todos esos mecanismos que han sido elaborados durante la época moderna para evitar eso que ocurrió en Atenas. Ahora, esto es muy importante recordarlo porque no menos en América Latina tenemos grandes tendencias, fuertes tendencias
a instaurar democracias plebiscitarias llenas de demagogia y que tienden a avasallar todo defensa de los derechos individuales y transformarse en fuentes ilimitadas de poder. Es algo que en nuestra región, con grandes debilidades políticas y una fuerte inmadurez política muchas veces, e institucional, es un peligro que está constantemente presente. Sobre esto, ustedes deben leer uno de los textos de la bibliografía, el texto de Lord Acton, que justamente nos habla de la democracia en la antigüedad y que aborda de manera ejemplar este problema de cómo la democracia termina autodestruyéndose cuando no se pone límites, cuando no crea unas reglas que constriñen el poder que la asamblea puede tener en un momento determinado. Bien, esto es una pequeña visión general. Hemos contrastado dos modelos, el modelo de la tierra, del campesinado, de la servidumbre, China como paradigma, el modelo de la ciudad, del comercio, con la tendencia republicana, democrática, que no solo se expresó en Atenas, sino que fue una tendencia bastante generalizada en el Mediterráneo clásico. Son dos modelos que nos permiten entender por qué la libertad va a surgir justamente en este ambiente mediterráneo de ciudades abiertas, de intercambio, junto al comercio. Y libertad, democracia han ido siempre juntos, porque es la idea de la apertura, de volcarse a otros. Además, el comerciante, por definición, tiene que dejar su sociedad y debe tener la libertad de hacerlo. Recordemos lo que pasó en China, el ejemplo que yo ponía, ese gran navegante con su flota, que finalmente es destruida por la autoridad del emperador, que tiene esa fuerza para cerrar la sociedad y crea lo que es el paradigma de la sociedad cerrada, que son los grandes imperios orientales, donde prácticamente todo contacto con el mundo exterior está cerrado. Bueno, esto nos va a llevar a un salto en el tiempo, donde pasamos de Atenas, este nacimiento vacilante, contradictorio de la democracia, de las libertades, donde hay ciudadanos libres, pero también esclavitud, donde hay democracia, pero hay demagogia, etc., a lo que es ya la época moderna, donde se va a consolidar los conceptos y las instituciones de la libertad, tal como va a llegar hasta nosotros. Y lo que vamos a ver ahora es el desarrollo europeo, fundamentalmente, desde el resurgimiento del comercio y las ciudades a la época del Renacimiento y la Ilustración. Estamos hablando del siglo XI al siglo XVIII. Y lo que vemos ahí es la imagen prototípica de la ciudad medieval, por supuesto, con el ágora, la plaza, el lugar de reunión y de comercio y de intercambio en el centro. O sea, volvemos al símbolo de lo que son las sociedades abiertas, que son sociedades de plaza, de ágora, de reunión y de comercio, indudablemente. Este es el momento en que Europa está saliendo de la época más oscura de lo que es conocido como Edad Media, aquellos siglos que siguen a la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente y que implican una feudalización de la sociedad. Y también prácticamente la desaparición de las ciudades, la desaparición del comercio, la desaparición casi total de las vías de comunicación incluso. Y aparece una Europa que durante largos siglos está reducida al localismo, a la tierra. La tierra domina Europa, la propiedad feudal, los señores, las jerarquías, hasta que a partir del siglo XI, por distintas razones que no es del caso profundizar acá, se van reabriendo las rutas comerciales y con la reapertura de las rutas comerciales van resurgiendo, retomando vida y vitalidad ciudades. Y volvemos o vuelve a reaparecer el paradigma ateniense, la ciudad comercial que tiende inmediatamente a desarrollarse hacia la república, la democracia muy limitada a veces, restringida a las élites comerciales, en muchos casos, pero que tiene todo este elemento de sociedad abierta. ¿Por qué? Porque la ciudad comercial vive de la apertura, vive del intercambio. El que haya ocurrido así en Europa, y solamente en Europa, la ciudad comercial de hecho es una creación europea en esta época, va a depender de un hecho fundamental para entender el desarrollo de la sociedad moderna. Y este hecho fundamental es la fragmentación política que vive la Europa medieval. Aquí tenemos un ejemplo. Podríamos tomar distintos momentos o épocas, pero es la Europa del 1300. Y ustedes pueden ver allí la atomización del poder político. Ya hay hacia el occidente, en Francia o en España o en Portugal, comienzo de lo que serían las grandes naciones,
de la modernidad. Pero si uno mira la Europa, ese centro que va desde Italia pasando por Alemania, que era la Europa más rica de ese momento, es decir, especialmente el norte de Italia y partes de Alemania, las grandes rutas fluviales que hay allí, esa es la Europa desarrollada y es la Europa donde las ciudades van a tener un gran peso. Y ustedes ven ahí que hay una realidad política, particularmente en Italia, donde la atomización es extraordinaria, pero en general. Miren lo que es el este de Europa y verán una atomización enorme. O sea, a diferencia de lo que ocurre en China, o en la India, o en Egipto, donde los imperios tienden a abarcar una enorme extensión de territorio y de población, poniéndola bajo el dominio de un solo poder, que por lo tanto puede limitar la libertad de la gente, eliminarla completamente y crear sociedades absolutamente jerárquicas. Europa vive una realidad contraria. De hecho, Europa en su conjunto prácticamente nunca ha estado bajo un solo poder político. En algunos momentos se ha acercado a eso, Napoleón, Hitler, la Unión Europea hoy día, con todas las diferencias que tiene con los ejemplos anteriores, han sido intentos de Carlomagno en su momento, pero Europa siempre ha estado dividida. Y no solo políticamente. Hay otra división que es muy importante en Europa, y es la división entre el poder secular y el poder religioso. Por lo tanto, en Europa hay distintos centros de poder político y en todos estos centros de poder político una dualidad muy interesante entre poder religioso y poder político. Por lo tanto, el poder en Europa surgió limitado por la fragmentación, que implicaba que el disidente, el que pensaba distinto, el que por A o C no tenía el favor del poder político en un punto determinado, encontraba fácilmente una alternativa. Podía migrar, podía viajar, podía encontrar otro señor, otra ciudad libre, algún lugar donde poder tener más espacio de libertad. Por eso que aquí se dice que la fragmentación política es la bendición europea y la condición del surgimiento de la libertad, y no menos de la ciudad libre, la ciudad comercial, pero también la maldición europea. Porque este tipo de atomización política implica conflictos y guerras constantes. De hecho, estamos hablando de la región más belicosa, que vive una especie de guerra civil europea durante cientos de años, que es el precio de esta gran fragmentación política. Los grandes emperadores chinos podían crear periodos largos de paz, de armonía, al precio, por supuesto, del sometimiento de todos al poder imperial. En Europa, para bien y para mal, más para bien que para mal finalmente en el contexto de nuestra tradición de libertad, tuvo esta realidad de enorme fragmentación. Y una forma de ejemplificar lo que esto significa, la división del poder, la limitación del poder. He escrito esta frase, el derecho de decir adiós, que alude a esto que yo ya mencionaba en este contexto de guerra y libertad, de dejar aquella ciudad, aquel territorio donde uno no obtiene la libertad, los derechos, la posibilidad de desarrollarse como uno quiere. Por lo tanto, división del poder, guerra y libertad, característica europea, migraciones y disidentes. Si hay algo que promovió la libertad, que hizo posible el desarrollo, fue en este contexto de gran fragmentación, la migración. El disidente migraba y así se fue difundiendo, o se fueron difundiendo ideas distintas, las innovaciones tecnológicas. Prácticamente todas se producen a través de migraciones. Porque claro, el que encontraba, supongamos, una forma nueva de cultivar la tierra en su ciudad o territorio o lo que fuera, encontraba mucha resistencia habitualmente. Es característico que una innovación, una idea distinta, el uso de la libertad, provoca la resistencia porque es un cambio. Va a afectar a alguien. La libertad es subversiva, cambia. Y por ello que siempre hay una resistencia a la libertad. De la tradición, del poder, de quien ha hecho siempre las cosas de una manera, o de quien se siente simplemente amenazado por una idea distinta, una forma de hacer las cosas de manera distinta. Esto en Europa, por supuesto que se producía, y la migración era una respuesta muy natural, buscando a alguien que acogiera la innovación, alguien que se interesase por el pensamiento distinto, o por último que dejase vivir en paz a quien quería hacer las cosas de una manera distinta. Y la migración es, de hecho, la forma de difusión tecnológica, de difusión de las ideas que más funciona en este mundo europeo de alta división del poder, de alto caos, de mucha guerra, pero también de creciente libertad.
Y junto con ello, innovaciones y también el capital, el capitalismo, el comercio. Si una ciudad ponía restricciones excesivas o simplemente no respetaba a las clases comerciales, capitalistas, productivas, inmediatamente iba a ser castigada por su emigración o simplemente porque no llegasen otros comerciantes. Es decir, un comerciante que vive en la libertad de moverse, de ir de una ciudad a otra, de vender sus productos, no va a llegar a un territorio, a una ciudad donde no se respetan sus derechos mínimos. El comercio implica el respeto a una cantidad de derechos que son muy importantes. Yo ahí les recomiendo muchísimo la lectura. Miren una obra muy clásica de Shakespeare que se llama El mercader de Venecia, donde el dux de Venecia, el príncipe de Venecia, se va a enfrentar a un juicio muy especial. Hay un prestamista judío y la obra transmite todo el antisemitismo de esa época, pero no es la parte para nosotros relevante, que hace un préstamo a un personaje de la obra bajo condiciones absolutamente vergonzosas, pero legales, donde le exige que si no puede pagar la deuda, va a tener que entregar una libra de su carne en pago. Esto tiene todo un trasfondo que no es del caso explicar. Y llega a la situación donde no se puede pagar y el prestamista, Shylock, exige ese pedazo de la carne del deudor de donde él decidiera que viniese. Y esto da origen a un juicio ante el dux, donde por supuesto los defensores de esta persona que estaba expuesta a ser mutilada por este prestamista que es descrito en la forma más terrible, le piden al dux que anule este contrato por toda su característica absolutamente inhumana. Es decir, le piden al dux que viole la ley, porque era legal. Y ahí en el juicio surge una discusión muy importante, donde uno de los abogados, que en realidad es una mujer disfrazada de abogado, va a decir, eso no puede hacerlo el dux. Ella está defendiendo a la persona que va a perder un pedazo de su carne. Porque dice, y es una frase clave, si el dux no respeta la legalidad que Venecia ha creado, eso significaría la ruina de Venecia. Porque ningún comerciante, ningún capitalista, nadie que quiera invertir va a venir a Venecia si el dux o quien sea puede cambiar a su antojo la ley. De lo que estamos hablando acá es de algo muy, muy fundamental. Es el principio de legalidad, incluso en casos atroces como este, o en el caso que ya vimos de la condena a muerte de Sócrates, donde se instaura un principio que dice la legalidad debe ser respetada. Si se va a cambiar, debe ser cambiada a través de los principios que la misma legalidad establece. Pero la ley no puede ser hecha y deshecha a voluntad, porque un día nos gusta y un día nos disgusta. Y eso queda muy bien reflejado en esta obra, que mírenla un poco, es muy interesante, justamente por esta idea de la dependencia de la ciudad de un orden jurídico estable, porque tiene que atraer gente que puede decir adiós, el comerciante, el innovador, las personas importantes del momento. Los líderes comerciales, los líderes intelectuales, tienen la posibilidad de elegir una ciudad alternativa, un poder político alternativo, y por ello hay que respetarlo. ¿Por qué aparece un libro acá? ¿Y qué libro es este que ilustra esta particularidad europea? Este libro es una reproducción de la primera Biblia que imprimió Gutenberg, el descubridor de la imprenta moderna. La imprenta basada en los tipos que se pueden ir cambiando y que produjo una revolución, estamos hablando del siglo XV, mediados del siglo XV, que es extraordinaria, porque permite la multiplicación del libro, de la palabra escrita, en una forma que era impensable antes. El libro antes era algo valiosísimo que solamente las personas con mayor riqueza, las élites más altas podían tener. Y aquí aparece el principio del libro que va a ser difundido masivamente. Comienza con la Biblia y va a tener un impacto enorme cuando las Biblias comienzan a ser traducidas a los idiomas europeos del momento. Esta es una de las grandes cosas que hace la Reformación, Lutero, que acercan el texto sagrado al pueblo y se lo dan a leer, cosa que antes era impensable. De hecho, estaba prácticamente prohibido poseer Biblias para quien no fuese parte de la iglesia o de la jerarquía eclesiástica. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque, lógicamente, cuando se descubre la imprenta moderna, la Iglesia ve amenazado su poder sobre el pensamiento, que era uno de sus poderes fundamentales, o el poder fundamental durante toda la Edad Media.
Y trata, por supuesto, de restringir el uso de este instrumento revolucionario, que es la producción masiva del libro y no menos del libro sagrado. Y existen intentos de mantener bajo control, de apoderarse de este invento. Eso es lo que hubiese hecho sin duda el emperador de China o el emperador de los grandes imperios que siguen el paradigma chino. Y hubiesen hecho de esta innovación una innovación limitada al uso que el poder político central le diese y por ello hubiesen matado todo su potencial revolucionario. Pero ¿qué pasa en Europa? Que por su diversidad política, por su gran fragmentación, la imprenta empieza a aparecer en todas partes, al poco tiempo de que Gutenberg descubre sus principios. Y se hace absolutamente imposible controlar la producción del libro. La palabra se hace libre, la palabra escrita, de una manera que nunca había ocurrido antes. Y la Iglesia luchará mucho tiempo, tendrá sus listas de libros prohibidos y la quema de libros no es solamente un hecho moderno, pero en un mundo como el mundo europeo de ese momento, profundamente dividido en una realidad política fragmentada, es imposible detener una innovación como la imprenta, la producción masiva del libro, y esto ejemplifica lo que pasa con muchas otras innovaciones. Ahora tal vez alguien se preguntará, ¿por qué Europa tiene este desarrollo que la hace tan diferente de, por ejemplo, China o los grandes reinos basados en esa agricultura, donde los grandes ríos eran fundamentales? Y aquí hay un elemento que está muy estudiado y muy destacado por diferentes historiadores económicos, y es el elemento climático. Europa tiene un tipo de clima que permite la agricultura fragmentada, familiar, dependiente prácticamente solo del cambio de las estaciones y la lluvia natural que se produce y todo ese movimiento de las estaciones que va promoviendo una agricultura que no dependía de una gran fuente fluvial y por lo tanto donde el poder político era mucho menos importante. De hecho, en China, cuando se producía una crisis política, que se produjeron muchas, por supuesto, hay tendencias a la feudalización en China que son muy fuertes, y que dividen el poder central en distintos poderes locales, en ese momento la capacidad de manejar las grandes fuentes fluviales, de irrigación, de la agricultura extraordinariamente productiva de China, y base de esa enorme concentración demográfica, entra en crisis. Es decir, China y su alta concentración demográfica y su alta productividad, que respecto de la productividad europea es incomparablemente más alta. La agricultura del arroz especialmente tiene una productividad en la época tradicional que deja lejos a cualquier productividad agrícola europea. Eso requiere de ese poder político capaz de manejar estos ríos que atraviesan miles de kilómetros, construir represas, desarrollar toda una estructura que ya decíamos desde el conocimiento de los cambios que van a afectar a los ríos, a todos los trabajos que hay que hacer para contener esas fuentes enormes de ya sea fertilidad o destrucción, como son los grandes ríos. En Europa el poder político podía desaparecer incluso, en forma centralizada absolutamente, que es lo que la Edad Media, digamos, simboliza eso. Y la gente puede subsistir, aislada, como familias, con vidas muy limitadas, pero que podían acceder a una sobrevivencia independientemente del poder político. Y esto crea una especie de base material, económica, de la dispersión del poder. Si todo el mundo hubiese sido dependiente para sobrevivir de la existencia de un gran poder central, indudablemente que la tendencia a constituir ese gran poder central hubiese sido tremenda en Europa y hubiese llevado a lo que siempre se produce en esas otras áreas, que son las que hemos ejemplificado con China. Por lo tanto, Europa tiene un desarrollo muy peculiar. Y en ese desarrollo, tal como lo hemos dicho, el elemento fundamental desde el punto de vista del desarrollo de la libertad es la ciudad. No es el único elemento. Vamos a volver a otros elementos cuando estudiemos en la próxima clase el desarrollo de Inglaterra. Pero la ciudad autónoma comercial es un elemento sin el cual es imposible pensar la libertad moderna. Acá tenemos una ilustración, es Génova, 1492, año muy célebre por muchas razones, algunas buenas, otras malas, expulsión de los judíos, pero también la llegada de los europeos a América. Es una típica ciudad de Italia, una de las más poderosas. Venecia, al otro lado, es también incluso más poderosa. Y representa este hecho que es distintivo de Europa. La debilidad del poder político, la ausencia de estos grandes poderes centrales,
va permitiendo que las clases comerciales creen estos mundos donde sus derechos, su actividad y esa tendencia a una república democrática, reducida a las élites puede ser, pero basada en la asamblea democrática o los representantes en esa asamblea, va a comenzar a ser imperante. Y por eso que todas estas ciudades que resurgen en este momento, ya sea en Alemania, en las costas del mar Báltico o hacia el Mediterráneo, tiendan a reproducir el desarrollo ateniense hacia la república basada en una actividad comercial muy pujante. Y acá abajo encontramos una frase característica del renacimiento de las ciudades, la parte final de la Edad Media, que dice Staatsluft macht frei nach Jahr und Tag. Es muy conocida esta frase. Generalmente se nombra solamente la primera parte, que dice que el aire de la ciudad, Staatsluft, hace libre a la gente. Y esto era una parte de la realidad medieval tardía, donde la ciudad acogía al que huía de la servidumbre feudal y le daba los derechos, la libertad propia de la ciudad. Ahora, la segunda parte de la frase, nach Jahr und Tag, significa que eso se produce cuando la persona ha logrado pasar por lo menos un año y un día en la ciudad. Es decir, no es que uno entraba, cruzaba la puerta de la ciudad y ya tenía esa libertad respecto de su vieja condición de servidumbre, típica condición feudal, sino que tenía que alcanzar a residir un tiempo en la ciudad. Y ahí se crea una serie de elementos de libertad. Aquí vemos en esta imagen, es un poco un mapa de Europa que nos muestra el resurgimiento del comercio y de las ciudades, como decía, del siglo XI en adelante. Vemos las rutas comerciales mediterráneas y cómo de allí surgen una serie de rutas a través de las cuales se van desarrollando, estableciendo las grandes ciudades. Todas con esta tendencia republicana, esta tendencia a la sociedad abierta. Vemos a Venecia, que logra constituir un imperio que nos recuerda mucho del imperio ateniense. Génova al otro lado, donde también vemos que logra constituir un imperio que tuvo gran fuerza en el Mar Negro. Y así la costa española, Barcelona o Marsella, viejas ciudades, o Cádiz, ciudad ya de origen muy temprano. Y así se van ramificando hasta llegar a las grandes ciudades de lo que es aquí arriba, color anaranjado, la Liga Hanseática, que es la unión de las grandes ciudades que se desarrollan en torno al mar Báltico y el mar del Norte, donde la ciudad más destacada y una maravilla para visitar es la ciudad de Lübeck, al norte, al otro lado de Hamburgo, o la Lübeca, como se le llama en castellano a veces. Son todas ciudades que van desarrollando una libertad basada en estatutos propios, una legalidad propia, que los príncipes de las regiones, incluso los reyes, deben aceptar, porque la ciudad ha cobrado una importancia, una riqueza y una capacidad de defenderse también, que le permite defender aquello que en castellano se llamará el fuero de la ciudad. Este es en gran parte el origen de muchas tradiciones importantes también en América Latina, como es la idea del cabildo, que es la reunión de los ciudadanos, en nuestro caso los conquistadores más importantes, que fundan, son la base de la ciudad. Esa es la realidad que va a ir creciendo en Europa desde el siglo XI en adelante. Ahora, yo también les mencioné y les puse el ejemplo de Venecia a través de esta obra tan interesante de Shakespeare, El Mercader de Venecia. Va desarrollando instituciones, que son las instituciones de la libertad, tanto la libertad económica, o sea, todas aquellas instituciones que permiten el desarrollo de la propiedad privada, los instrumentos legales del intercambio, todo aquello que va a crear el capitalismo y la sociedad de mercado moderna, pero también las instituciones políticas de la libertad. La más importante, el Estado de Derecho, es decir, el principio de la legalidad, que yo ejemplificaba con el texto de Shakespeare. El dux, el príncipe de Venecia, su asamblea, su élite, debe seguir la ley. No lo hacen quizás con mucho gusto en este caso que nombramos, pero se dan cuenta de la importancia para su sobrevivencia de respetar la legalidad. El principio de la legalidad o el Estado de Derecho quiere decir que la ley rige sobre gobernantes, jueces y por supuesto sobre ciudadanos y sobre todos los que viven en un territorio. La ley es una restricción, es un instrumento sólido que da permanencia institucional. Eso que muchas veces nos falta todavía tanto en América Latina. Ya está presente en esta época y comienza a desarrollarse una idea que sin duda es muy revolucionaria,
de que el derecho está por sobre el gobernante. Esta va a ser una de las contradicciones máximas de la época que está comenzando en Europa, donde junto a este desarrollo de la libertad y del derecho, del Estado de Derecho, de la legalidad, va a surgir una fuerte tendencia a las monarquías absolutas, cuya definición va a ser que el rey está por sobre la ley, que el rey puede cambiar, rehacer y no someterse en principio a ninguna legalidad, ya que su voluntad está por sobre la ley. Ese conflicto al cual vamos a volver, porque es muy importante, es la base del liberalismo moderno, ya como teoría, como conjunto de ideas reflexionadas y desarrolladas. Va a ser una lucha entre este Estado de Derecho y libertad que va creciendo en las ciudades europeas y la tendencia monárquica absolutista que tiende a destruir, a someter el principio de la legalidad. Ya veremos que el liberalismo moderno surge para defender el principio de la legalidad, la restricción del poder, la necesidad de que también el soberano se limite y se someta a la ley. Vamos a volver reiteradamente sobre ello porque es un elemento esencial del liberalismo moderno. En este contexto, la libertad individual. Estamos hablando de un derecho, un Estado de Derecho, que tiende a proteger al individuo. Lo vimos en el caso de este prestamista, de Shylock, en la obra de Shakespeare. Pero no solo su libertad la que se protegía en ese caso, también era la libertad de aquella persona que adquirió la deuda, de establecer contratos. Surge la idea de que el contrato, la voluntad libre de dos personas que se reúnen para establecer un acuerdo, es ley y debe ser protegida, debe ser respetada, y el Estado de Derecho y las autoridades del Estado deben estar al servicio de esta protección de la libertad individual expresada en los contratos, que son los acuerdos entre la gente libre, de intercambiar cosas, someterse a obligaciones, en fin, todo aquello que crea la base del intercambio en una sociedad libre. Y por supuesto que el reconocimiento de la propiedad privada. Reconocer la libertad individual no tiene ningún sentido si no se reconoce la propiedad individual, privada. Yo no puedo decir que tú eres libre, pero que todo lo que tú tienes, todo lo que produces, todo lo que haces me pertenece o le pertenece al Estado o cualquiera puede apropiarse de ello. Son elementos absolutamente dependientes uno de otro y muy propios de esa clase comercial que quiere protección para su inversión, para su movilidad, poder viajar, poder tener seguridad en lo que hace y por eso que va siendo un elemento esencial de las ciudades europeas. Ahí tenemos el cumplimiento de los contratos y por supuesto el respeto a la diversidad. Toda ciudad comercial, como las que ahora están en ese momento se desarrollaron en Europa, tiene que respetar, por supuesto, a sus propios comerciantes, su derecho a producir, a salir, a viajar, ir y volver a la ciudad, pero también de los extranjeros. Esto que ya se creó en Atenas, la protección del extranjero, si bien no le daban los derechos de la ciudadanía, pero había un estatus que les permitía vivir, invertir, desarrollarse en las ciudades comerciales de la antigüedad clásica. Esto va a ser también fundamental en las ciudades modernas, y quien no acepta la diversidad destruye el comercio, destruye la libertad y termina destruyéndose a sí mismo. Este es el caso justamente del mercader de Venecia. Venecia tiene, por supuesto, colonias comerciales, entre ellos la colonia judía, que de hecho la palabra gueto es una palabra que viene del veneciano, y era la comunidad judía que residía en ciertas partes de ese pequeño archipiélago o islas que forman Venecia. De hecho hay una isla que se llama la Giudecca, que es la isla de los judíos. Pero esto implica que el poder político acepta al diferente, le permite incluso mantener su religión, sus conductas. Por supuesto que puede limitar esta libertad, mantener una serie de restricciones, pero tiene, para poder sobrevivir en este elemento comercial de libertad, que aceptarlo. Por ello que se va desarrollando también la sociedad abierta. La sociedad abierta es la sociedad de la diversidad. Y esto va a abrir un desarrollo que es extraordinario en esa Europa que se está acercando a este momento decisivo en su historia, que llamamos el Renacimiento. Y el Renacimiento es producto del desarrollo de las ciudades italianas, especialmente del centro hacia el norte, donde la libertad va siendo el elemento fundamental, el pensamiento libre. Y también va a ir surgiendo una nueva visión del hombre, del ser humano, que es uno de los hechos o cambios más trascendentales que va a producirse
dentro de la Europa de ese momento y que va a marcar de ahí en adelante todo lo que llamamos la modernidad europea. Este es un momento de enorme riqueza de las ciudades italianas. Eso es lo que uno hoy día maravillado puede visitar cuando visita Florencia o Pisa o Venecia o Génova, etc. Basada en este comercio dinámico que va a crear a su vez el renacimiento del arte, de la filosofía, del pensamiento. De hecho, capitalismo y arte también, tal como capitalismo y libertad van unidos. Y es cuestión de seguir el desarrollo del capitalismo europeo, que va pasando de las ciudades italianas a las ciudades del norte para llegar después a Inglaterra, etc. Y uno va viendo cómo el arte va floreciendo en la medida en que llega esta concepción abierta y la riqueza que ello implica. Y para ejemplificar esta nueva visión del ser humano que se está formando, he escrito acá, he copiado unas frases de uno de los textos más centrales de esta época, que es el famoso discurso sobre la dignidad del hombre. Mejor dicho, es el prólogo al discurso, lo que vemos, de donde está tomada estas frases, de un gran autor renacentista que es Giovanni Pico della Mirandola, y este texto es de 1486. Estamos en ese momento de paso ya de la Edad Media que retrocede, que termina a este mundo moderno, y lógicamente que se produce en Italia, y se produce en el norte de Italia, se produce en ese floreciente norte de Italia, donde el comercio y el pensamiento han florecido. Y en este texto, en 1486, podemos leer lo siguiente. Aquí es el prólogo, y Pico della Mirandola ha creado una especie de diálogo entre el creador, Dios, y Adán. Y es el momento donde Dios va a definir la naturaleza humana. Y lo que leemos es lo siguiente. Dios le dice a Adán: no te he dado una forma ni una función específica a ti, Adán. Por tal motivo, tú tendrás la forma y función que desees. Fíjense lo extraordinario que es esta frase. Tal vez hoy día leerla no nos produce tanta conmoción, pero estamos saliendo de un mundo, el mundo medieval, donde el ser humano era muy pequeño, donde la idea de la providencia, de la voluntad de Dios era absolutamente dominante. Y encontramos un discurso donde el ser humano se dará la forma y la función que desee. Y le dice Dios: la naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo. Es decir, está dado, está fijado. Hay una evolución escrita, está todo eso. Pero tú no tendrás límites. Es decir, el ser humano, esto es propio de ese desarrollo que estaba ya empujando esta nueva visión, no tendrás límites. Es la idea de la perfectibilidad, que se puede crear algo mejor, que se puede desarrollar algo mejor. El ser humano como creador de su propia historia. Historia, y uno ve aquí dónde está la providencia, la historia escrita con mano sagrada. La verdad es que aquí Dios le está delegando al ser humano crear su historia. Y dice: tú definirás tus propias limitantes de acuerdo a tu libre albedrío. El libre albedrío como fuente de la creación, prácticamente la naturaleza humana. Y le dice: no te he hecho ni mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo. De tal manera, tú podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. El texto sigue y está en internet, consíganlo si pueden, y le dice ahí que se puede elevar prácticamente a ser un ángel, o puede degenerar a ser una bestia, un demonio. Es decir, el ser humano se está comenzando a ver a sí mismo, tal como este texto lo muestra, como el creador de su historia, el que decide a dónde llega. Ya no hay una voluntad divina que tiene la característica propia de la época anterior, donde el destino del ser humano está absolutamente escrito. Incluso algunos creyeron que hasta los que se iban a salvar e ir al cielo estaban predeterminados. Y esta idea del hombre que se agranda, del hombre que se hace un co-creador junto a Dios, de su vida, de su sociedad, de su destino, es una idea que está marcando lo que va a ser la historia de la modernidad, para bien y para mal. Porque de aquí surgen dos ideas que son variantes, pero que tienen un sentido bastante distinto. Surge la idea que ya nombré de la perfectibilidad, nuestra capacidad de ir mejorando nuestra vida. Pero también surge la idea de la perfección. No es una idea absolutamente nueva, lo veremos más adelante, pero que cobra mucha fuerza ahora. La idea de que podemos construir el ser humano perfecto, la sociedad perfecta, es la utopía moderna. Utopía que va a tomar su forma característica, por ejemplo, en el comunismo. El comunismo es un cielo en la tierra, la idea del hombre nuevo,
la idea de la recreación total, que supera toda barrera, toda limitación. Es decir, que esta frase, tú no tendrás límites, lo lleva o la lleva a una forma que hace violencia de esa naturaleza humana, que por más que podamos cambiarla y perfeccionarla, tiene límites. Somos lo que somos y nunca podremos transformarnos en algo absolutamente distinto. Por lo tanto, en este momento tan importante de la historia europea, surge una idea, la idea del progreso, que aquí está ya presente, que puede tomar esos dos derroteros que llegarán a confrontarse, porque el pensamiento liberal es la idea de la perfectibilidad, buscar mejores formas de vivir, de organizar la sociedad, de darnos todos mejores oportunidades, pero no plantea de ninguna manera la recreación del mundo, crear un paraíso terrenal o esta idea fatídica del hombre nuevo, porque la idea del hombre nuevo es una invitación al genocidio, a destruir al ser humano tal como es, con sus defectos y sus virtudes, etc. El liberalismo es un llamado a aceptarlo y a partir de lo que somos, mejorar nuestra condición. Pero ahí surge esa otra variante que veremos en otras clases, que es la perfección. Y eso nos da un poco el drama de la modernidad, el progreso y a la vez este progreso que se extralimita y que se transforma en enemigo del ser humano, con el intento de crear sociedades perfectas, ya puede ser la sociedad racial del Tercer Reich alemán, la sociedad comunista perfecta, y hay muchas otras expresiones. Por lo tanto, acá tenemos un momento clave. Abre una nueva época. El hombre se agranda, se apropia de su destino, pero también aparece la tentación de transformarse en una especie de Dios, pequeñito o grande, que puede recrearlo todo. Y de ahí el sueño utópico que tanto mal le va a hacer a la humanidad. Ese camino va a tener un largo desarrollo, apunta hacia esos momentos claves que van a acontecer un poco después, un par de siglos después o algo así, aquello que llamamos la Ilustración. Y por eso que tenemos acá a la mano derecha el personaje más representativo de la Ilustración. No es un general ni nada, sino que es Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración. Yo les recomiendo que lean ese texto extraordinario que se llama ¿Qué es la Ilustración?, escrito por Kant. Es un verdadero manifiesto de la Ilustración, donde se pregunta ¿qué es la Ilustración?, justamente, y da una respuesta muy concisa al comienzo del texto, y dice que es la salida del ser humano de su condición infantil, autoimpuesta. Y es un llamado a la madurez del ser humano, a usar su razón, a no someterse a nada que esté dado por la tradición o por el dogma o por el poder, sino que es un llamado a usar su conocimiento, su razón. Y por eso que Kant en ese mismo texto dice que la consigna de la Ilustración, de la época moderna, es sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar, atrévete a usar la razón y la inteligencia. Estamos hablando, por lo tanto, de un momento también decisivo. Hay pensadores parecidos a Kant en este momento, en Francia, en toda Europa, pero indudablemente que Kant va a ser para siempre el símbolo de la Ilustración. La figura que tenemos a la izquierda, que es una ciudad italiana, y ahí ustedes verán una figura de un monje que tiene un nombre muy recordado en Italia, es Giordano Bruno, gran científico, hombre de la modernidad, que va a pagar con su vida sus innovaciones mentales y científicas. La Iglesia está en un momento de lucha por contener este ser humano, este pensamiento que se comienza a desbordar por todas partes y comienza a cuestionar todas las verdades tradicionales. La visión con la Tierra en el centro del universo, en fin, todo se cuestiona, se abre este pensamiento. Como lo he dicho, para bien, porque esta es la libertad ejercida a nivel del pensamiento, pero también con esa tendencia que se va a manifestar en las revoluciones modernas de arrasarlo todo y reinventar todo. La Revolución Francesa va a ser un primer momento de esos cambios totales, o la idea del cambio total, y va a terminar, no por casualidad, en la guillotina, masivamente aplicada, porque esa idea de la libertad absoluta, del barrerlo todo, de crear el hombre nuevo, o en el caso de la Revolución Francesa, una república de la virtud, que es lo que Robespierre siempre decía. Él decía, yo soy la virtud, el representante de la virtud. Y él llega a decir esa frase célebre y terrible, y es que la virtud necesita del terror para limpiar, para eliminar a todo elemento que no sea parte de esta sociedad virtuosa. Él dice, en la sociedad hay solamente dos grandes partidos, los virtuosos, los no virtuosos.
y se trata de la eliminación de una parte de la sociedad. Por lo tanto, estamos en una época donde Kant nos lanza un gran desafío a ser libres y pensar y asumir responsabilidad por lo que somos, pero que paralelamente conduce a un exceso, como es la Revolución Francesa, que nos muestra el peligro de esta tentación de reconstruir la sociedad, incluso que el racionalismo lleva consigo, crear la sociedad racional, donde todo tiene que ser racional, donde no se acepta nada que provenga de la tradición. Volveremos a ello, son parte importante del desarrollo del liberalismo. Pero simplemente recordar que en este momento también, estamos hablando del 1500 en adelante, los 3 o 4 siglos ahí hasta el siglo XIX. En Europa se va a producir esta tendencia a la libertad, las ciudades, la ilustración, una nueva idea del hombre, la idea del cuestionamiento de todo aquello que nos ha sido impuesto, pero también el surgimiento de nuevos estados. Son los grandes estados absolutistas, Francia va a ser su arquetipo, España la va a seguir, y habrá más ejemplos, por supuesto, que van a ser los estados dominantes de la modernidad del siglo XVI al siglo XVIII, XIX. Logran centralizar el poder político en amplias áreas de Europa, no en las más desarrolladas, que son Italia y Alemania, donde vienen las grandes ciudades de las que hemos hablado. Allí en realidad el gran desarrollo de la ciudad, de la riqueza, todo eso, va a impedir por mucho tiempo el desarrollo hacia los estados nacionales modernos. Y uno ve que Alemania o Italia siguen fragmentadas hasta la segunda mitad del siglo XIX. La unificación política de estados como Francia o España o Portugal, caso muy temprano también de edificación de un estado moderno, absolutista, precede prácticamente en 4 siglos la unificación política alemana o italiana, lo cual va a tener enormes consecuencias para todo el desarrollo europeo y mundial, porque las grandes guerras del siglo XX tienen mucho que ver con esto, este desfase que se produce especialmente entre Alemania, incapaz de unificarse políticamente, porque era muy rica, muy diversa, había que someter a muchos, y estos nuevos estados que son los que van a dominar la expansión marítima europea, Francia, o Inglaterra, o España, o Portugal, para los cuales va a ser más fácil incluso unirse, porque tienen menos fuerzas que someter para crear las nuevas monarquías absolutistas. Ahora, las monarquías absolutistas tienden a darle al poder político, al poder del rey, justamente esa característica de poder absoluto. Y frente a esa amenaza, comienza a formularse como teoría, como reflexión desarrollada, el pensamiento liberal. Aquí, y vamos a hablar mucho más de esto en un curso que posteriormente tendremos sobre el pensamiento liberal, los grandes clásicos liberales. La escuela de Salamanca, estamos hablando de la España, especialmente de la segunda mitad del siglo XVI, de los pensadores jesuitas, que comienzan a articular una potente teoría en defensa de la limitación del poder secular. Quieren recordarle al monarca que hay leyes, que hay leyes divinas, que hay cosas que el monarca no puede llegar y hacer y deshacer, que su poder está subordinado a algo. Y van a llegar incluso a plantear, cosa que ya plantearon clásicos de la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, el derecho a la rebelión e incluso el llamado al tiranicidio. Está formulado abiertamente por algunos de los grandes teóricos de la escuela de Salamanca, tal como lo formuló Santo Tomás de Aquino y lo formularía John Locke en ese famoso texto que vamos a leer más adelante, que es el segundo tratado sobre el gobierno civil. Es decir, el poder legítimo, en cuanto se atenga a la legalidad, en cuanto sea restringido, en cuanto respete derechos que existen en la sociedad, que son anteriores y superiores al ejercicio del poder. Y esta es una idea básica que está en la escuela de Salamanca, que se va a expresar en el pensamiento inglés o británico en general, porque no solamente Inglaterra es importante acá, tenemos la ilustración escocesa y ya hablaremos de ello, y que va a fines del siglo XVII, en 1690, lograr formularse en su texto más clásico, que es el que ya mencioné de John Locke. Y ahí vendrá un momento donde especialmente Gran Bretaña va a ir afirmando cada vez más esta idea del poder limitado, de un poder controlado, y que va a tener volveremos a esto con mucho mayor detalle, su momento clave en las grandes conmociones políticas de Inglaterra o de Gran Bretaña
en el siglo XVII. Aquello que conduce finalmente en 1688 a la consolidación del poder parlamentario y la limitación ya definida clara y permanentemente del poder monárquico. Es decir, la monarquía absoluta, el poder absoluto, del cual hubieron tendencias muy fuertes, también en Gran Bretaña. Y basta pensar en Enrique VIII y otras figuras del siglo anterior, va a ser derrotado. Y esta derrota va a marcar una división de caminos entre la Francia, que sigue apegada al poder absoluto, o España, lamentablemente apegada al poder absoluto. La expulsión de los jesuitas de América Latina tiene directamente que ver con ello, porque ellos eran exponentes de esa escuela de Salamanca que hablaba de la limitación del poder del rey. Pero Inglaterra va a seguir esa senda, que le va a abrir en los siglos posteriores un brillante camino hacia la libertad, la modernidad, el capitalismo desarrollado y la gran potencia que Gran Bretaña va a ser. Volveremos sobre ello en detalle. Y por supuesto que finalmente el pensamiento liberal tiene un salto extraordinario, y estamos hablando ya del siglo XVIII, a unos 100 años, un poquito menos, de la formulación del famoso tratado de John Locke, en figuras como Adam Smith, que crea la idea de la economía libre, de ese orden espontáneo, de esa mano invisible que no requiere de un poder político que nos esté diciendo qué producir o qué hacer o en qué trabajar. Y en el sentido político viene la maduración del pensamiento liberal con la independencia de Estados Unidos. Y por eso que aquí he puesto el nombre de Thomas Jefferson, volveremos también a él, y ese texto extraordinario que marca de hecho el comienzo de la modernidad política, o mejor dicho, su maduración, que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde claramente se condensan las ideas liberales del poder limitado, un poder al servicio de la libertad de la gente, y cuya existencia depende de que la gente libre esté protegida, le delegue poder. Toda esa idea de que el poder es delegado desde el ciudadano libre a sus comunidades locales, a sus estados, dentro de la Federación Americana, y de allí al poder central. Ese famoso we, the people, nosotros, la gente. Ahí está esa idea tan antagónica al poder absolutista, que le daba al monarca el poder total porque provenía de Dios. Dios y el monarca, ese era el orden de delegación. El monarca como representante de la divinidad y por lo tanto con un poder prácticamente como un Dios que crea, cambia la ley, a esta idea que ya madura hacia fines del siglo XVIII con la independencia de Estados Unidos, en que el poder emana de la gente y donde el poder político es solamente aquel poder que ha sido delegado. Donde el poder político no existe por sí mismo y aún, por supuesto, de ninguna manera con el poder absoluto, donde todo el poder está en el centro, en el rey, que delega algún poder de vez en cuando al ciudadano, a la gente. Aquí es todo lo contrario. Por lo tanto, aquí tenemos un periodo donde también se formula el pensamiento liberal, volveremos sobre ello, es una lucha muy interesante con el poder absolutista, veremos después en Inglaterra, Estados Unidos, más concretamente cómo esto ocurre. Ahora bien, hemos hablado de desarrollo político, filosófico, una nueva forma de ver el ser humano, desarrollo del principio de la legalidad, la libertad, la propiedad privada, elementos que son todos interrelacionados, la formulación de un pensamiento desde la Escuela de Salamanca a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde se va estableciendo esta limitación del poder y la defensa de la libertad como derechos del individuo, inviolables, sagrados, indelegables en buenas cuentas en su esencia. Pero esto por supuesto que no es lo único que está ocurriendo. La libertad, la ciudad comercial, el capitalismo que está surgiendo, la capacidad del ser humano de usar la libertad en el ámbito económico, va a llevar a un desarrollo económico, especialmente de Europa Occidental, que es la Europa donde ocurre todo esto, porque la Europa Oriental va a ser completamente ajena a este desarrollo. Se mantiene en la servidumbre, la autocracia, el poder de la tierra, la pirámide, muy representada por la Rusia tradicional, que va a ser por ello una especie de centro de la reacción política frente a esta Europa occidental que está avanzando hacia la libertad. Bueno, en esta Europa occidental, la libertad, el capitalismo, el intercambio, la sociedad abierta, va a dar origen a un crecimiento económico que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Y estas cosas son absolutamente interdependientes también.
cuando se va delegando, dando, creando espacios de libertad para más y más individuos, los individuos comienzan a desarrollar su creatividad, a hacer cosas nuevas, y son protegidos por derechos que les permiten eso, como el derecho de propiedad. Todo esto siempre con muchos conflictos. En las ciudades europeas donde nace la libertad prácticamente, o renace la libertad, son sociedades también que en ciertos momentos ponen trabas a la libertad. Porque la libertad, como ya lo dije antes, es siempre subversiva, cambia, modifica y amenaza el poder constituido. Los gremios de las ciudades europeas van a ser grandes enemigos de la libertad, por ejemplo, económica, de producir de una manera distinta. Pero en fin, dentro de ese conflicto que nos va a explicar, y volveremos a ello, por qué el capitalismo se va desplazando de los viejos centros del norte de Italia, por ejemplo, a nuevas ciudades donde hay más libertad, o por qué un día pasará de esas ciudades del norte europeo, de la Liga Hanseática o de lo que es la Holanda, tremendamente desarrollada en el siglo XVII, a una Inglaterra, a una Gran Bretaña mucho menos desarrollada, pero donde había más libertad para crear cosas nuevas, establecerse, y va a terminar siendo el centro del capitalismo moderno por mucho tiempo. Pero en fin, en este diagrama, que está basado en cifras de un gran historiador económico que se llama Angus Maddison. Angus Maddison murió hace no mucho tiempo, pero en su larga vida de historiador económico produjo una serie de estadística única que trata de ir hasta el año 1 de nuestra era y seguir hasta el año. Actualmente hay una versión ya hecha por los sucesores de Madison que llega hasta el año 2010. Y es una comparación estadística, son 3 series, una de población, una de Producto Interno Bruto y una de Producto Interno per cápita, que están hechas en igualdad de poder adquisitivo. Es lo que aquí arriba dice PPA, entre paréntesis, dólares de 1990, PPA. Significa que se ha buscado un dólar de 1990 y las cifras están dadas en esos dólares, que tiene un poder adquisitivo comparable en las distintas partes del mundo que están siendo estudiadas. Por lo tanto, nos permite una comparación que prescinde del valor de la moneda, del hecho cambiario, sino que toma en consideración lo que se puede adquirir, tratando de igualarlo. Aquí, en estas series, uno puede ver la línea más gruesa, verde oscuro, que va a terminar mucho más arriba que las demás líneas, el desarrollo del Producto Interno per cápita de Europa Occidental. Comparándola y puesto a China, la principal potencia económica, todavía el Producto Interno total de China será el mayor de la Tierra hasta finales del siglo XIX, porque tiene una cantidad de población extraordinaria. Hablábamos de 300 o más millones en la época premoderna y, bueno, para llegar a lo que es hoy día. Tenemos África, la línea de abajo, la línea de color negro, y la India, el otro gran centro demográfico asiático, en color rojo. Al año 1000, Europa tiene una caída bastante profunda. Y esto es porque estamos comparando el año 1, que es un momento muy poderoso del Imperio Romano, por lo tanto, donde hay una parte de Europa, la Europa asociada al Mediterráneo, que tiene una gran riqueza. En ese momento casi no se puede hablar de Europa en realidad, porque lo que existe es el mundo mediterráneo y hacia el norte el mundo germano, celta, bárbaro. Pero en fin, esa Europa, por supuesto, que con lo que es la realidad del Imperio Romano tiene un desarrollo muy grande. Y por lo tanto su riqueza estaba muy por sobre el de otras regiones. Va a caer profundamente con la destrucción del Imperio Romano, de Occidente, el decaimiento de las ciudades, y un hecho que fue extraordinariamente importante para el futuro europeo, que es la irrupción del Islam. Surge una religión potente, muy expansiva, que va a apoderarse de toda la costa africana del Mediterráneo y también la costa asiática e incluso parte de lo que es la costa europea del Mediterráneo. Y esto va a producir en ese conflicto secular entre cristianismo e islam la destrucción prácticamente del Mediterráneo como eje cultural que fue durante miles de años y donde floreció esa cultura de las primeras ciudades mediterráneas que hemos estudiado, de los fenicios a todas las ciudades griegas. Esa caída, por supuesto,
va a llevar a Europa el año 1000, como se ve en el diagrama, a un punto muy bajo, pero allí va a comenzar una recuperación muy notable. Una recuperación que pronto, ya en el 1500, va a llevar a Europa a un nivel per cápita de vida, a Europa occidental, estamos hablando de Europa occidental, que es muy superior, no solo a lo que alcanzaban en ese tiempo China o India, sino a todo lo que se había experimentado anteriormente. La verdad es que la historia del ser humano, si uno trata de proyectarla y con los instrumentos científicos que tenemos, fue una existencia que para la gran mayoría de la humanidad fue siempre en la pobreza extrema, o lo que hoy día llamaríamos pobreza extrema. Estamos hablando de unos $400 per cápita más o menos al año, lo que justamente nos pone en la cifra de pobreza extrema actual del Banco Mundial, $1,25 al día. Estamos hablando de 400, $450 al año, que es el estado normal de la humanidad. Sobrevivencia muy, muy limitada. En las regiones más organizadas, poderosas, como China o India, se podía elevar a 500, 600, pero en el mundo tradicional prácticamente nunca se superan estos niveles. Solamente la irrupción de la libertad económica, política, social de Europa va a producir esta consecuencia extraordinaria, que es el elevamiento del poder del estándar de vida a los niveles que ya ustedes ven en 1500 y que continúan rápidamente expandiéndose hacia el 1600 y 1700. Por lo tanto, ya cuando llegamos al 1700, estamos hablando de antes de la revolución industrial. Es una Europa todavía preindustrial, pero que ya ha incorporado elementos de libertad, a pesar del absolutismo y todo esto, que han transformado su pensamiento, su producción, y creado además amplios espacios de libertad en la parte occidental. Ya tenemos un ingreso per cápita de en torno a los $1000, que duplica el nivel histórico tradicional, o más que duplica. Por lo tanto, Europa occidental, con todos sus desniveles, el norte de Italia seguía siendo muy rico, Holanda era muy rico, o sea, las ciudades y la libertad de las ciudades seguía siendo muy importante, por supuesto, pero ha logrado dar un salto económico extraordinario. Será el salto que le permitirá transformarse también en potencia dominante a nivel mundial. No es que Europa llegó a enriquecerse porque dominó muchas otras partes del mundo, lo que también es cierto, sino que la correlación causal es a la inversa. Europa entra en un desarrollo de la libertad económica, política, social, que le da las condiciones para, en torno al 1500, emprender esa aventura extraordinaria que lo lleva a ser una potencia, o sus distintos países constituirse en potencias mundiales. Será el desarrollo europeo lo que permite. Y a partir de ello, por supuesto, con la dominación de América, de gran parte de África y contactos crecientes con Asia, va a potenciar ese desarrollo ya iniciado, hasta llegar a, como ustedes ven en el 1700 y mucho más posteriormente, una gran dominancia económica europea, en la cual va a pasar su dominio mundial, que se va a acrecentar todavía más que en la época industrial, por supuesto, donde todo esto confluye de una forma de producir extraordinariamente potente. Bueno, con esto cerramos esta primera clase. Hemos llegado ahí a comienzos de esa gran conmoción que es la revolución industrial. Tenemos una Europa que ya es totalmente diferente del resto del mundo. Tenemos conflictos en esa Europa entre el absolutismo y la libertad, pero la libertad ya ha penetrado suficientemente, está ubicada en muchos puntos de Europa. En algunos, como en Inglaterra, se ha constituido ya, también en Holanda y otras partes, la idea consolidada del poder limitado, de la libertad individual, y todo ello ha conducido a este enorme desarrollo económico. En la próxima clase seguiremos con este desarrollo social, político hacia la libertad. Vamos a estudiar mucho más en detalle el desarrollo de Gran Bretaña y el de Estados Unidos también, que son los puntos donde va a cobrar su mayor impacto el desarrollo de esta libertad occidental que desde entonces en adelante está cambiando el mundo. Ustedes leen los textos, especialmente el primer texto de Boas y el segundo de Lord Acton. El tercer texto, el texto de Tocqueville, se refiere fundamentalmente a Estados Unidos. Pueden dejarlo para la próxima vez, y después del último texto se va a referir al tema de los enemigos de la libertad. Y preguntas, envíenme preguntas, ojalá que lleguen el viernes que viene, para yo poder
elaborar algunas respuestas y tengamos el seminario el día lunes para profundizar todos estos temas, y ahí podemos interactuar y podemos ir desarrollando todas las inquietudes que se hayan planteado a partir del desarrollo que esta clase ha cubierto. Hasta la próxima entonces.